Descubrí que mi esposa, embarazada de mi hijo, me estaba engañando. Todo lo que había hecho por ella, todo el esfuerzo que había puesto en darle una vida cómoda y asegurarnos un futuro juntos, no fue suficiente. Mientras yo me desvivía por trabajar más horas, cubrir sus gastos médicos y asegurarme de que tuviera todo lo necesario para el bebé, ella estaba detrás de mi espalda viviendo una mentira. Lo peor de todo es que no era solo una aventura cualquiera, era algo mucho más profundo. Laura se había ido de viaje con su ex, el mismo hombre que resultó ser el verdadero padre biológico del bebé que yo pensaba criar como mío. La traición fue tan fuerte que el suelo se me cayó debajo. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no vi las señales antes? El embarazo de Laura llegó unos meses después de nuestra boda, algo que no esperábamos pero que me llenó de alegría. La noticia de que íbamos a ser padres fue un regalo que jamás imaginé recibir de una forma tan repentina, pero no podía haber sido más feliz. Me sentía como el hombre más afortunado del mundo. Durante esos primeros meses, mi vida cambió completamente. Mi enfoque estaba en asegurar que Laura tuviera todo lo que necesitaba para estar cómoda durante el embarazo. Asegurarme de que tuviera un ambiente seguro y tranquilo para la llegada de nuestro hijo se convirtió en mi misión número 1. Desde el principio, hice todo lo que estaba a mi alcance para garantizar que su salud y bienestar fueran lo primero. Trabajaba horas extras, investigaba sobre nutrición, y tomaba decisiones para poder cubrir todos los gastos médicos. No quería que le faltara nada. Cada consulta médica, cada compra para la habitación del bebé, cada día que pasaba junto a ella me hacía sentir más seguro de que estábamos construyendo algo hermoso. Sin embargo, en medio de todo esto, algo empezó a cambiar en ella. Cada vez que hablaba sobre el futuro, Laura parecía evasiva. Ya no estaba tan emocionada como antes y su actitud se volvió más distante. Al principio, lo atribuía a las hormonas del embarazo o a la ansiedad por la maternidad, pero a medida que pasaba el tiempo, la distancia emocional entre nosotros se volvía más palpable. Su comportamiento parecía estar completamente desconectado de la felicidad que yo sentía por nuestra futura familia. La tensión creció con el paso de los meses, pero yo no quería creer que algo podría estar mal. Me concentré en mi trabajo y seguí adelante, pensando que las cosas mejorarían. Sin embargo, cuando vi que una suma considerable de dinero faltaba en nuestra cuenta compartida, mi intuición me dijo que algo no estaba bien. Cuando le pregunté a Laura sobre eso, me dijo que había hecho algunas compras personales y me pidió que no me preocupara. A pesar de que su explicación no me convenció del todo, decidí confiar en ella, en parte porque el embarazo me hacía querer ser más comprensivo y paciente. Pero algo dentro de mí no dejaba de darme vueltas. Pasaban los días y la inquietud no se iba. Un par de noches después, me di cuenta de que Laura pasaba más tiempo de lo habitual en su teléfono móvil. Siempre estaba enviando mensajes o recibiendo llamadas, y cuando me acercaba, rápidamente cambiaba de aplicación o me decía que era algo relacionado con sus amigas. Ya no era la mujer que conocí. Ya no había esa confianza plena entre nosotros. Algo me decía que algo no estaba bien, y no podía ignorarlo más. Una noche, mientras dormía, su teléfono vibró en la mesita de noche. Normalmente, no suelo revisar sus pertenencias, pero esa noche sentí una necesidad irracional de hacerlo. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Lo que encontré me dejó helado. Había mensajes de un hombre llamado Carlos, alguien de quien jamás había oído hablar. Los mensajes no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. No puedo esperar para verte mañana, este viaje nos ayudará a aclarar todo. Mi estómago se revolvió al leer esas palabras. Recordé que Laura había mencionado una vez a un tal Carlos, pero nunca había mostrado interés en hablar más sobre él. Ahora todo tenía sentido. La verdad era aterradora. Laura había planeado un viaje con su ex, el mismo hombre que, según los mensajes, parecía ser el verdadero padre biológico del bebé que yo creía mío. Mi corazón se detuvo por un momento. No sabía qué hacer. Me sentía impotente, destrozado, pero lo peor de todo es que sentía que me había traicionado de una manera profunda, mucho más allá de lo que jamás imaginé. Pero, al mismo tiempo, no podía confrontarla sin más pruebas. Quería estar seguro de que no estaba siendo impulsivo, de que no estaba sacando conclusiones precipitadas. Decidí mantener la calma y seguir adelante con cautela. Al día siguiente, Laura me dijo que iba a visitar a su madre por unos días.
Yo sabía que era una excusa para encubrir su viaje con Carlos, pero decidí no decir nada y seguirle el juego. Esa misma tarde, la observé salir con una maleta y tomar un taxi. Sin que ella lo supiera, decidí seguirla. Sabía que debía confirmar mis sospechas. La vi llegar al aeropuerto y, allí, encontrarse con Carlos. Se abrazaron y se besaron de manera tan íntima que el dolor en mi pecho fue insoportable. En ese momento, todo se rompió dentro de mí. No pude acercarme, no quería hacer una escena pública, pero lo que más deseaba era confrontarlos. En lugar de actuar impulsivamente, decidí regresar a casa y comenzar a investigar. Pasé los días siguientes revisando sus redes sociales, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar lo que ya sospechaba. Y, efectivamente, lo encontré. Habían estado en contacto mucho antes de que nos casáramos. Mi mente no podía asimilar lo que estaba viendo. Había ignorado todas las señales porque estaba cegado por el amor, por la idea de la familia que estábamos formando. Me sentí tan tonto, tan ingenuo. Cuando Laura regresó, su actitud fue completamente diferente a lo que yo esperaba. Intentó actuar como si nada hubiera sucedido, como si todo estuviera bien y como si no hubiera pasado por encima de todo lo que habíamos construido. Me dijo que había tenido un tiempo maravilloso con su madre, que se sentía renovada y llena de energía, y que estaba profundamente agradecida por todo el apoyo que le había brindado durante su ausencia. Esas palabras, tan cuidadosamente escogidas, salían de su boca con una naturalidad inquietante, como si todo fuera perfecto. Pero, aunque sus labios pronunciaban esas frases, algo en su voz no encajaba. Había una leve vacilación en su tono, una ligera desconexión entre lo que decía y la forma en que lo decía. Ese pequeño detalle, casi imperceptible, fue suficiente para que mi intuición comenzara a gritarme que algo no estaba bien. Sentí como si las palabras que salían de su boca fueran vacías, manipuladas, como si estuviera recitando un guión que sabía de memoria, pero que ya no reflejaba la verdad. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que sabía en lo más profundo de mi ser. La desconexión entre sus palabras y su mirada, entre lo que decía y lo que había descubierto, me hizo sentir como un actor en una obra en la que ya conocía el guión de antemano, como si estuviera interpretando un papel en una historia que ya sabía cómo iba a terminar. Pero lo peor era que, a pesar de que mi mente me decía la verdad, mi corazón no podía evitar estar atrapado en la mentira que ella seguía intentando contarme. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, y finalmente decidí que era hora de enfrentarla de una vez por todas. La tensión había estado acumulándose dentro de mí durante días, y ya no podía cargar con el peso de la incertidumbre. Así que tomé una decisión firme, tenía que ser honesto conmigo mismo, y tenía que serlo con ella. Con el corazón acelerado, pero con la determinación de quien ya no puede más con el dolor del engaño, me acerqué a Laura y le mostré las pruebas que había reunido. Le mostré los mensajes entre ella y Carlos, las fotos que había descubierto, las conversaciones llenas de promesas y secretos. También le mostré los detalles del viaje que había planeado a escondidas, las fechas, los lugares, cada pequeño indicio que probaba que había estado mintiéndome. Al instante, su rostro cambió por completo. La arrogancia y la seguridad que había mantenido hasta ese momento desaparecieron, y en su lugar se instaló una expresión de sorpresa y pánico. Intentó negarlo al principio, murmurando excusas que sonaban vacías, como si pensara que podía salirse con la suya una vez más. Pero ya sabía, en lo más profundo de mi ser, que las mentiras no podían seguir ocultándose por más tiempo. La verdad, esa verdad tan cruel y desgarradora, no tardó en salir a la luz. Fue entonces cuando, con una mezcla de desesperación y derrota, Laura finalmente admitió lo que yo ya sabía. Carlos era el padre biológico del bebé que pensaba criar como mío, y había estado en contacto con él a lo largo de todo el embarazo. Las palabras que siguieron, aquellas que me lanzó con un tono cargado de justificaciones, fueron como un golpe directo al corazón. Dijo que había viajado con él porque necesitaba aclarar sus sentimientos, como si esas palabras pudieran mitigar el dolor que sentía en ese momento. Esas excusas, tan frías y tan vacías, me dejaron sin palabras. La persona en quien había depositado mi confianza, con quien había compartido mis sueños y mis esperanzas para el futuro, me había estado engañando durante todo este tiempo. Y lo peor de todo es que, mientras yo me sacrificaba por su bienestar y el de nuestro futuro hijo, ella había estado buscando a alguien más, alguien que nunca dejó de formar parte de su vida. El golpe fue devastador,
no solo por la traición, sino por el hecho de que el amor y la confianza que había brindado habían sido destruidos en un instante. Le dije que ya no podía seguir en esa relación, que todo había terminado. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero no podía seguir en una mentira, no podía seguir alimentando una relación que estaba basada en el engaño y la traición. Sentí como el peso de todo lo que había vivido con Laura se desmoronaba sobre mis hombros en ese momento. A pesar del dolor indescriptible que me embargaba, algo en mi interior me decía que tenía que liberarme, que merecía algo mejor, algo que fuera verdadero, algo que no estuviera manchado por la deshonestidad. Sabía que no podía seguir viviendo en una relación que me estaba destruyendo poco a poco, y aunque me dolió dejarla ir, también sentí un alivio profundo, como si por fin pudiera respirar con libertad después de tanto tiempo de asfixia emocional. Me fui esa misma noche, dejándolo todo atrás, la casa, los recuerdos, las promesas que alguna vez creí que durarían para siempre. Esa noche, al caminar fuera de esa puerta, también estaba caminando hacia mi futuro, aunque no lo viera claro en ese momento. El dolor era grande, pero la sensación de que había hecho lo correcto era más grande aún. A pesar de la tristeza y la sensación de vacío, sabía que ya no podía seguir viviendo de esa manera. El amor propio y el respeto por mí mismo no tenían precio. El haberme sacrificado tanto por una relación que no tenía futuro me había mostrado que lo más importante es cuidarse a uno mismo, ser fiel a quien realmente eres y no perderse en el camino de alguien más. Ese fue el fin de una etapa dolorosa, pero también el comienzo de una nueva vida, una vida que, aunque incierta en ese momento, ya no estaría marcada por las mentiras y el engaño. Ahora, más fuerte que nunca, con el corazón herido pero con el alma renovada, estoy listo para comenzar de nuevo. Sé que el camino hacia la sanación será largo, pero cada paso que dé me acercará más a ser la mejor versión de mí mismo. Esta experiencia, aunque amarga, me ha enseñado una lección valiosa sobre lo que realmente significa amar y ser amado. Ya no buscaré el amor en lugares equivocados, ni me conformaré con menos de lo que merezco. Porque ahora sé que el verdadero amor comienza con el respeto y el cuidado hacia uno mismo.